Bueno, pues ya se está grabando. Pues vamos a continuar con nuestra proposición. Bueno, les recuerdo lo que estábamos haciendo, ¿no? El objetivo es probar este teorema que se ve aquí, de espacios completamente metrizables. Y entonces, para probarlo, les decía que vamos a tardarnos un poco porque hay que probar varias cosas antes. Entonces, lo primero que hay que ver es esto de aquí, ¿no? Esta proposición, ¿no? Que básicamente es, si tienes un espacio métrico que le llamamos M, y en su conjunto de tipo G delta, entonces, pues hay una forma de encajar a X como cerrado, ¿no? Pero necesitas varios factores, ¿no? Entonces la idea está en este dibujito de aquí, ¿no? Es de este lado. Por ejemplo, ahí se ve un abierto U en R, que es homeomorfo a esta gráfica, ¿no? Ay, no veo bien. A esta gráfica, ¿no? De una función continua definida en U. Y esa gráfica está en R2, entonces si agregamos una coordenada más, o si agregamos una copia de R, digamos, ya podemos hacer cerrado a ese abierto, ¿no? Entonces, pues básicamente eso vamos a hacer para los G deltas, ¿no? Entonces tomas tus abiertos, ¿no? Cuya intersección es el conjunto G delta que tomaste, ¿sí? Y en cada coordenada, pues te fijas básicamente la distancia al complemento del abierto N, ¿no? Y tomas 1 entre esa distancia, ¿no? Y bueno, aquí hay unas cosas técnicas, ¿no? Supones que M es distinto de X, porque pues si fuera igual, pues ya para qué estás haciendo algo, ¿no? Ya hay o sea, ya es cerrado, ¿no? Dentro de M y pues va a ser cerrado, lo puedes encajar como cerrado. Bueno, ahí tal vez habría que probar, ¿no? Hacer un poco más de argumento para ver que si ya es cerrado en M, entonces también es cerrado, o puede ser encajado como cerrado en M cruz R a la N, pero eso se los dejo a ustedes. Y entonces de esta manera podemos suponer que todos los abiertos son distintos de M, ¿no? Y entonces ya está bien definida esta función phi, ¿no? Y el chiste de esta función es que era continua, ¿no? Muy bien. Entonces, después usábamos esa función, ¿no? En la coordenada m usábamos la función phi n, que encajaba bueno, y todo esto, esta función encaja a m a x, perdón, dentro de m cruz el 0 infinito a la n. Bueno, 0 infinito, 0. Ah, sí, 0 infinito, fíjense, aquí está mal esto, justamente. Aquí no es 0, 1, ¿no? Aquí es 0 infinito. Bueno, que podrían tomarse 0 infinito. Entonces, un momento, silencio esto. Con eso ya podemos probar que es continua y básicamente la imagen es una gráfica de una función continua, ¿no? Que eso les dejé en la tarea, ¿no? O sea, aquí está el dibujo en estos ejes. Y por eso es que es un encaje. Entonces lo que faltaba en sí era probar que la imagen de X, perdón, bajo esta función es un cerrado, ¿no? Y entonces lo que vamos a probar es que el complemento es abierto, ¿no? Y pues para eso tomamos un Y, G en el complemento de la imagen, ¿no? Y entonces lo que hicimos la vez pasada fue este caso, ¿no? Cuando bueno, a lo mejor aquí remarcarlo, Y no está en X, ¿sí? Y esto que se ve aquí abajo es un dibujo de eso, ¿no? Esta como parábola magenta o rosa es la imagen, ¿no? Es E de X, ¿no? Y entonces estás tomando un punto fuera y ahí construimos un abierto, ¿no? Ya mejoré este dibujo, ¿no? Ya que después que terminó la clase lo hice un poco mejor, espero les ayude. Y se los puse en las notas. Bueno, entonces ahora el caso que sigue es cuando Jesse está en X, ¿no? Y ese es el que vamos a probar ahora.
es este caso, ¿no? Caso 2, cuando y sí está en X. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí, bueno, está expresado dentro de este dibujo. Fíjense otra vez este punto negro de aquí, o sea, como parábola rosita es la imagen, ¿no? Y este punto es y, g. A lo mejor lo pongo aquí, ¿no? Ya, creo que sí cabe. Bueno, y entonces hay que encontrar este abierto V, ¿no? Que no intercepta la gráfica. ¿Sí? Y entonces para eso, lo primero que hay que hacer es, bueno, como y está en X, recuérdense que y, G no es, o sea, y, G no está en la gráfica. Como y, G no está, o bueno, no es imagen de X, pues entonces pues en particular G de Y es distinto a ¿cómo es esto? ¿Cómo se llamaba al E de Y, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Al E de Y. Pues así como está dibujado aquí, ¿no? Fíjense que, o sea, el único punto por su primera coordenada, como la primera coordenada es Y, el único punto al que podría ser igual sería E de Y. Entonces, en particular, no es E de Y. ¿Sí? Bueno, y entonces, ahora fíjense en esta desigualdad. G de Y es distinto de E de Y. G de Y. Perdón, no es G de Y, ¿verdad? Con razón. Y, G. No es E de Y. Entonces, eso significa que en alguna coordenada son distintos, ¿no? En la primera no, justamente. Entonces debe haber alguna de las otras, de las coordenadas que están aquí, ¿no? En donde sea distinta. Entonces entonces existe M en los naturales, ¿sí? Tal que, ahora sí, G de M, esto es lo que quería escribir, ¿no? Es distinto de, bueno, GDM es la coordenada M de este primero, ¿no? De este que está aquí. Entonces la coordenada M de este, pues si se acuerdan, es justamente phi M de Y, ¿no? Es dado por la función phi M. Así se definía el encaje, ¿sí? Y entonces lo que hace uno es definir, pues, la distancia entre estos dos puntos, pero entonces voy a definir la distancia, ¿no? Entre G de M y phi M de Y, ¿no? Que pues por lo tanto es un número positivo. Recuerden que estos números están en R, entonces los puedo restar. Bueno, entonces aquí cómo seguimos. Pues aquí de hecho creo que es más fácil que el inciso anterior, ¿no? Porque aquí pues vamos a usar la continuidad de la función phi de m, iba a decir la función g, no, la función phi de m, ¿no? La función phi de m es continua. Como phi de m es continua, existe, bueno, y es continua, ¿en dónde sería? En y. Bueno, existe un W abierto de M, ¿no? Tal que Y está en W. Y pues la imagen, o sea, si toman phi de M, la imagen de W bajo phi de M está contenida en un abierto que yo quiera, ¿no? Alrededor de phi de M. Entonces voy a poner phi de M de Y, alrededor de phi de M de Y, menos epsilon, coma, phi de... pues creo que es suficiente epsilon, ¿no? Pero
Voy a poner epsilon entre 2. Más epsilon entre 2. ¿Sí? Ahora, si se fijan, esto que acabo de escribir, bueno, es la definición de continuidad en el punto, y se ve aquí en el dibujo que hice, ¿no? Aquí este abierto está, o sea, ya es un punto de, ya es un punto de X, entonces está aquí en M, ¿no? Eh, y aquí está el epsilon, ¿no? Bueno, epsilon medios, epsilon entre 2, ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos un abierto acá que va a dar a un abierto aquí. ¿Sí? Por cierto, a lo mejor algo que hay que decir, ajá, es que M, así como lo dibujé, bueno, W, perdón, W es un abierto, pero pues tienes que tener uno cuidado en dónde es abierto. Tiene que ser abierto en, digamos, en donde está definido phi de M, ¿no? Entonces, pues voy a decir que es un abierto en UM, así como está dibujado, ¿no? O sea, si se fijan, el phi de M voy a subir. El phi de M. Bueno, creo que lo definimos para X, ¿no? A lo mejor podríamos decir aquí que este se podría definir para UN, ¿no? O sea, para cualquier punto en UN puedes sacar la distancia al complemento de UN, ¿no? Eso tal vez no es tan importante. Pero bueno, imagínense que ya tenemos esta función, o sea, ya tenemos estos abiertos. Y pues así como en el dibujo es lo que vamos a pensar, ¿no? Que este abierto V pues está dado por W y por la epsilon. Y entonces, a ver, mejor lo hago más chiquito para que quepa. Sea, bueno, aquí por acá ponga sea y pongo V. Entonces aquí van a ser las parejas X, F, ¿no? Bueno, aquí obviamente esto está en M cruz el 0 infinito a la N, ¿no? Y tengo que dar una condición abierta, voy a dar una condición abierta para X, que está esta, ¿no? X está en B es una condición abierta. En B, no es cierto, en W, ¿verdad? Esta es una condición abierta. Y, ¿cómo es esto? Ah, sí, la distancia, ¿verdad? La distancia de F de M menos G de M es menor que epsilon entre 2, ¿no? Entonces, pues estas dos que escribí aquí, estas son condiciones abiertas, ¿no? O sea, que definen un abierto en diferentes coordenadas, ¿no? La primera define un abierto en M y la segunda define un abierto en la coordenada M, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada una, bueno, como definimos la topología producto, pues esto es un abierto, ¿no? Entonces, fíjense que entonces V es abierto en eh, M cruz es 0 infinito a la N. Y naturalmente, pues lo escogimos de tal manera que Y, G esté en V, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es que eh, veamos que V no intersecta la imagen, ¿no? De X. Y entonces sea, ¿cómo sería esto? Sea otra vez como la vez pasada, ¿no? X, o sea, tómense un X, F que está en V. ¿Sí? Bueno,
Y aquí a lo mejor, a ver, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos aquí? Porque está en el dibujo, bueno, hay que pensar como en el dibujo, ¿no? O sea, estás tomándote un punto aquí, ¿no? Un punto del V, que es como X, F. ¿No? Y entonces, chin, justamente hay que ver aquí. Lo que hay que ver es que otra vez, lo que habría que ver es que este punto, a ver, me voy a acercar porque se ve muy mal, ¿no? Que este punto no es este punto de acá abajo, ¿no? O sea, aquí hay otro punto que sería como E de X. Bueno, lo pongo con rojo también. O sea, aquí está X, ¿no? Y ahí está el punto de X, y entonces XF lo que tenemos que probar es que es distinto de X, ¿no? No podría ser ningún otro punto. Uh -huh. Bueno, está bien, ¿verdad? Es que estoy pensando que a lo mejor necesitamos un poco más. Porque o sea, porque ¿cómo vamos a asegurar aquí que E está lejos? Bueno, a ver, voy a escribir lo que necesitamos probar y ahorita vemos, ¿no? Entonces necesitamos, o por demostrar, o es suficiente probar que, eh, bueno, a ver, os lo digo así, a ver, es que hay dos casos, otra vez como la vez pasada, ¿no? Hay dos casos. Si X está fuera de W, pues ya no importa, ¿no? Entonces, pues de hecho si X está fuera de X, ¿verdad? Si X no está en X, sí, porque pues podría estar tendría tener otro punto, o sea, hacer un punto, su primera coordenada estar fuera de X, pues naturalmente X, F no va a estar en E de X, ¿no? Entonces supongamos, entonces que, eh, más bien, perdón, al revés, ¿no? Si X no está en F, eso es lo que, si X no está en X, es lo que quise decir. Entonces, pues obviamente X como F no va a estar en la imagen, ¿no? Entonces supongamos que sí está, ¿no? Y ahora sí es suficiente probar que f de x es distinto de g de x, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, f de x, eso está mal, ¿verdad? Que f es distinto. A ver, esto está mal. Ven, estoy evaluando las cosas nada más donde sea, pero pues no, hay que tener cuidado. Lo que hay que ver es que f es distinto de la coordenada m, ¿no? De e de x. Vamos a ver, pongo así, ¿no? Es como decir, es distinto de e de x en la coordenada m, que es phi m de x, ¿verdad? Eso sí, eso es lo que habría que probar. ¿Sí? Y entonces ahí está, es como en el dibujo, ¿no? Que esta x es distinta a la coordenada de e de x. Entonces sí estoy pensando que necesitamos más, ¿verdad? Porque, o sea, por estar en como, bueno, a ver, voy a escribir lo que sí podemos probar. Como eh,
XF está en B, pues simplemente por la definición de B, sabemos que F de M menos G de M, ¿no?, es menor que epsilon entre 2. ¿No? Que bueno, básicamente es esto, ¿no? Que está en la coordenada Y, este punto rojo, ¿no? Bueno, estos dos puntos están cerca, epsilon entre 2 cerca, pero a ver, eso no dice por qué tenga que estar lejos de estos, ¿no? Entonces aquí también hay que hacer algo más, ¿verdad? También hay que usar, a ver, ¿qué sería aquí? Porque también necesitamos que sí, o sea, aquí podemos saber que estos dos están verticalmente están cerca, ¿no? Eh, y estos dos están lejos, ¿no? Que ese es el chiste de la vecindad W, ¿no? Pero no hay nada que nos diga estos dos qué tan cerca tienen que estar o qué tan lejos tienen que estar, ¿verdad? Verticalmente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Entonces, o sea, también hay que poner una condición en la coordenada M de E de Y. Entonces, ¿cuál es la coordenada M de E de Y? Sería phi M de Y, ¿verdad? Ah, no, pero está bien, ¿verdad? Porque justamente, a ver, ¿cómo es esto? Sería la phi M, ¿no? Ajá, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, ya estoy entendiendo. Lo que pasa es que la distancia entre estos dos está dada por esta condición. A ver, es más, lo voy a poner en colorcito. La distancia vertical entre estos dos está dado por esta condición, ¿sí? Y la distancia entre estos dos está dada por esta condición de aquí. Eso es, ¿no? Entonces lo estoy diciendo mal abajo, ¿no? A ver, como X, bueno, esto está bien, ¿no? Simplemente f de m menos g de m es menor que epsilon entre 2, ¿sí? Pero entonces eso es la condición como verde, ¿no? Esta es la condición verde, hay que decir algo del azul. Y entonces, ¿qué se dice del azul? Entonces, como X está en M, ¿no? O más bien, como X está en W, usamos lo que dice la condición azul, ¿no? La condición azul justamente te dice que la imagen de W, bueno, ¿para qué lo moví, verdad? La imagen de W está contenida en este intervalo. Ajá, y entonces esto significa que phi m de X está en el intervalo phi m de Y menos epsilon medios, coma, phi m de Y más epsilon medios. Ándale. Y entonces así, la distancia entre phi m de X y phi m de Y es menor que epsilon es menor que epsilon entre 2, ¿verdad? ¿Sí está claro esto? Ahora hay que usar esas dos condiciones con una desigualdad del triángulo, ¿no? Para ver que la F, fíjense aquí también está mal, esto no es nada más F, ¿no? Es F de M
es distinto de la EX de la phi m. Entonces, a ver. A ver, ahí falta alguna condición, ¿verdad? Todavía. Porque esas dos lo que dicen... Ajá. Ah, y la epsilon. Aquí falta, lo que falta considerar es esta condición, ¿no? Es... ¡Ay! Perdón, me equivoqué de... falta considerar esta condición, ¿no? Que esta, bueno, esta distancia es epsilon, ¿no? Ahora sí ya podemos usar la desigualdad del triángulo. Entonces, a ver, ahí hay que aprender cómo usar esas tres desigualdades, ¿no? La que se ven aquí en el dibujito. Eh, pues vamos a ver. A ver, ¿cómo me regreso? Entonces, usamos la desigualdad del triángulo. Entonces, supongamos que, y a lo mejor aquí vamos a ver, que f de m es igual a phi m de x, ¿no? Y vamos a usar la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los de arriba, que ya no veo. Entonces, dejen ver cuáles son. G de m y phi m de y, que es epsilon, ¿no? G de m menos phi m de y. Y entonces aquí usemos una desigualdad del triángulo para decir esto, ¿no? Más phi m de x menos phi m de y. ¿Sí? Entonces aquí estoy usando justamente el hecho de que estos dos son iguales, ¿no? Perdón, este no. Este y este son iguales, ¿no? Entonces puedo usar esta desigualdad del triángulo. Pero fíjense que la primera es menor que epsilon entre 2 por por esto que está marcado de verdecito, ¿no? O sea, es esta. Y la segunda que hay que usar, bueno, también va a ser menor que epsilon entre 2. Esta es por eh, este de aquí, ¿no? Que este es menor que epsilon entre 2, es lo que estaba en azul. Y entonces pues ya queda, esto queda epsilon entre 2. Epsilon, perdón, ¿no? Pero fíjense que aquí ya estamos llegando a que epsilon es menor, entonces por lo tanto epsilon es menor que epsilon, ¿no? Y ahí está la contradicción, ¿no? ¿Sí? Entonces esto concluimos que esta igualdad que escribí pues es falsa, ¿no? ¿Sí? Entonces se da la desigualdad, que era lo que queríamos, ¿no? Fíjense. Esto era lo que queríamos aquí, ¿no? Y entonces esto prueba, nomás concluimos, ¿no? Esto prueba que el punto x, f no está en la imagen de x bajo e. ¿Sí? Y entonces esto, por lo tanto, v intersección e de x, o sea, la imagen es igual al vacío. ¿Sí? Y entonces esto es lo que queríamos, ¿no? Porque fíjense, voy a marcarlo como la otra vez. Este es un abierto con y, g en v, tal que v no intersecta la imagen de x, ¿no? Que es, bueno, que está en el dibujito, ¿no? Ahí está en el dibujito lo que está pasando. ¿Sí?
Sí, entonces lo que concluimos es que en ambos casos, fíjense, en el caso anterior también está subrayado aquí, este de aquí, ¿no? También encontramos otro abierto. En ambos casos, probamos que, o bueno, decirlo así, en ambos casos probamos que existe un V abierto con, bueno, ¿en dónde? Sería en X cruz 0 infinito a la N con Y, G en V y V intersección E de complemento de X, perdón, el complemento de ¿cómo se llama esto? La imagen de X es vacío. Por lo tanto, este es un cerrado. ¿En dónde? Pues en X cruz 0 infinito a la N, ¿no? Eh, eh, bueno, y pues ya, ¿no? Eso ya prueba lo que queríamos. Bueno, nada más voy a mencionar esto de que 0 infinito a la N, pues es homeomorfo, ya lo había dicho, ¿no? Pero es homeomorfo a R a la N. Pero esto prueba, pues ya podemos ahora concluir. Esto termina la prueba, ¿no? Ah, y ahora sí. Sí, ahora sí ya está completa esta prueba. Está bastante más larga de lo que pensé, ¿verdad? este, son detallitos que hay que hacer bien. Bueno, entonces voy a regresarme al enunciado para que nos acordemos qué es lo que estamos probando. Lo que estamos probando es que si tienes un espacio métrico y tienes un conjunto G delta, entonces puedes encajarlo en ese mismo espacio cruz RLN, ¿no? De forma cerrada. Ahora, esta proposición nos ayuda como a probar casi todo lo del teorema, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es probar este teorema. Sí. Entonces, bueno, les voy diciendo, a ver, dejen, lo busco yo para tenerlo escrito por aquí. Les voy diciendo cada inciso. Entonces, ¿dónde estamos? Eh, haremos algunos, o probaremos algunas equivalencias de algunos incisos, ¿no? Bueno, algunos significa todos excepto uno. Ahorita vemos cuál, ¿no? Algunos incisos del teorema, ¿no? Entonces, a ver, A implica B. Eh, A implica B. No, bueno, pues ni modo, me tengo que ir hasta arriba, ¿no? Para ver qué es lo que dice A. ¿Qué es lo que dice el A? El A es que X es completamente metrizable y el B es que hay un espacio métrico completo en el que se puede encajar X de forma cerrada, ¿no? Ahora, pues completamente, para esto nada más tenemos que acordarnos qué significa completamente metrizable, ¿no? Completamente metrizable significa que tiene una métrica completa, ¿no? Y entonces, pues fíjense, eh, lo que hacemos es pues decir, este es casi trivial, ¿no? O sea, de métrica completa, bueno, igual no me da pena decir que este sí es trivial. Métrica completa en X, ¿no? Sea M igual a X, ¿no? Y sea E igual a la identidad en X, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces,
una función continua de x a m, porque pues es la identidad, ¿no? Y es un encaje cerrado. Pues ¿por qué? Pues porque pues es un encaje, pues porque la identidad es un homeomorfismo inclusive, ¿no? Y es cerrado, pues porque cada espacio es cerrado en sí mismo, ¿no? Entonces esto es una cosa, pues esto sí yo creo que sí se puede decir que es trivial, simplemente ves la definición, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, ahora, el inciso de B implica A, ahora, ¿qué quería hacer ahora? B implica A. B implica A. Ah, claro. B implica A es al revés, ¿no? Justamente. Que si tienes un cerrado, eh, B implica A, pues fíjense, si E es encaje cerrado, aquí no sabe uno qué tanto escribir, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, si es un encaje cerrado, con M completo, con E completo. Bien sea un encaje cerrado. Pues como, pues como la imagen de X es un cerrado, es cerrado en un completo. Ya vimos nosotros que los cerrados en los espacios métricos completos son completos, ¿no? Es completo con la métrica, y aquí voy a poner con la métrica inducida, ¿no? Que no mencioné la métrica, pero o sea, hay una métrica en M y pues simplemente la restringe a E de X y pues es completo con esa métrica, ¿no? Y entonces, trivial, ahora sí, esto sí es trivialmente, ¿no? E de X es completamente metrizable porque admite una métrica completa, ¿no? Y pues entonces, como X es homeomorfo, o sea, es el mismo, en sí es el mismo espacio que de X, pues es también completo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también lo es X. Entonces, de esas cosas que no sabe uno qué tanto escribir, ¿no? Bueno, pero pues estos estuvieron fáciles, ¿no? En realidad. Ahora, eh, ¿qué más? El B implica C. Fíjense, dice, el B implica C dice que si eh, hay un encaje cerrado en un espacio métrico completo, entonces hay un encaje eh, G delta en un espacio métrico completo, ¿no? O sea, básicamente el inciso B y el inciso C dicen lo mismo, excepto que el B dice cerrado y el C dice G delta, ¿no? Pues ahora acuérdense que probamos ya que en los espacios métricos completos, en los espacios métricos, perdón, en los espacios métricos los cerrados son G deltas, eh, que de hecho fue un problema de la tarea 1. Entonces, pues voy a decir nada más eso, ¿no? Que es inmediato, ¿no? Entonces B implica C, es inmediato de que, o pues los cerrados en los espacios métricos son G delta, o son de tipo G delta. ¿Sí? Bueno, sí, o sea, simplemente para cambiar cerrado a G delta, pues es inmediato, ¿no? Ay, ya me perdí aquí. Aquí está. Ahora, eso B implica C. A C implica B. Este es un poco más interesante y aquí justamente vamos a usar
la proposición que acabamos de probar, ¿no? Entonces, C, recuerden que dice que hay un espacio completo y un encaje en G que es G delta, ¿no? Entonces, pues ahí justamente sea E, o sea, E1 le voy a poner, ¿no? Un encaje con M completo y E de E1 de X G delta en M, ¿no? Y entonces justamente usen la proposición anterior por la proposición 1. Existe un encaje que pues tiene que tener otro nombre, E2, ¿no? De X cruz M, perdón, X A M cruz R a la N, ¿no? Con E2 de X cerrado en M cruz R a la N. Entonces, como M cruz. Bueno, y ya nomás voy a decir, eh, observamos que M cruz R a la N es completo. ¿Sí? Y ya, no voy a decir nada más, ¿no? Entonces, básicamente, esto prueba que, pues ya hicimos A, B y C, ¿verdad? Todos ya tenemos, con esto tenemos A, sí, solo sí, B, sí, solo sí, C, ¿no? Que parece que es la parte importante, porque en el otro dice, fíjate, imagínate que ya es separable, o sea, los otros dos incisos son para X separable, ¿no? Y aquí falta una J, ¿verdad? Y un encaje. Entonces el DEI dice que hay un encaje en el cubo de Hilbert, un encaje G delta en el cubo de Hilbert. Y E dice que hay un encaje cerrado en el R a la N, ¿no? Entonces dejen ver cómo se hace cada uno. El D implica es el más fácil. Ahora supongamos que X es separable. Bueno, tienes que suponer uno que X es separable porque el cubo de Hilbert y, o sea, todos, a ver, si toman un subespacio del cubo de Hilbert o de R a la N, tiene que ser separable también, ¿no? Eso a lo mejor no lo he dicho, ¿verdad? Pero pues, dado que esos espacios son segundo numerable, o sea que tienen bases numerables, entonces cualquier subespacio también tiene base numerable, ¿no? Y entonces son métricos separables, ¿no? Por un problema de la tarea 1. Entonces es inescapable esto de separable en estos incisos, ¿no? Entonces veamos cómo es de implica E, ¿no? Bueno, a ver, D es que sea E1, digamos, un encaje. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cuál es cuál es el del cubo de Hilbert, ¿verdad? El D es el del cubo de Hilbert. Sí. O sea, un encaje cerrado. ¿Sí? Y entonces, fíjense. Bueno, ya puse encaje cerrado, ¿verdad? Eso significa que la imagen es cerrada, que es como lo estoy usando. Ahora, fíjense que como el intervalo 0, 1 es un cerrado
Es un cerrado y G delta, voy a poner, ¿no? En R. Bueno, no, es un cerrado. Es un cerrado en R. Pues entonces hay un encaje. Bueno, que es este encaje, pues es una cosa trivial, ¿no? Entonces, 0, 1 a la N, a R a la N. Pues es la inclusión, ¿no? Y cerrado también. Y bueno, no sé si espero se acuerden que este 0, 1 a la N es el cubo de Hilbert, ¿no? Entonces, eh, pues si toman E2, digamos, es la composición de E1 con I, pues es un encaje de X a R a la N, ¿sí? Ese encaje. Y bueno, a lo mejor aquí hay que decir, ¿no? Habría que probar aquí, tal vez formalmente, que la imagen de E2 es G delta en R a la N, ¿no? Y eso básicamente es porque es un G delta dentro de un cerrado, ¿no? O sea, el cubo de Hilbert eh, es un cerrado en el R a la N, entonces el cubo de Hilbert es un G delta en R a la N. Y entonces, si tienes un G delta de cubo de Hilbert, un G delta de un G delta es un G delta, ¿no? Entonces, pues ya tienen un encaje G delta, creo que una página, ya tienen un encaje G delta, y entonces, como usando de nuevo la proposición 1, ¿no? Pues existe un encaje, pero ahora se llama E3, digamos, de X a R a la N, cruz R a la N, ¿no? O sea, esto es lo que diría la proposición 1. Le tienes que agregar una cantidad infinita de coordenadas, ¿no? Lo multiplicas, eh, que es encaje cerrado. Y bueno, finalmente decimos, bueno, notamos que como R a la N, cruz R a la N, es homeomorfo a R a la N. E3 es un encaje cerrado de X en R a la N. ¿Sí? Ahora, aquí pues faltan cosas, ¿no? Que decir, por ejemplo, esto de que R a la N, cruz R a la N, es R a la N, falta explicarlo, ¿no? Esto de qué es G delta, pues ya se los medio explica, ¿no? Pero habría que probarlo. Esas dos cosas creo que las puse en la tarea, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, y entonces, pues ya, ¿no? Eso es lo que se quería, ¿no? Si empezaste, el inciso D decía que empezabas con un encaje de cubo de Hilbert, un encaje cerrado. Ajá, y entonces aquí me equivoqué, ¿verdad? A ver, dejen volteo a ver arriba. El inciso D es un encaje G delta. Y escribí encaje cerrado, ¿verdad? Entonces no es encaje cerrado. Encaje. Empieza uno con un encaje G delta. Perdón. Es un encaje G delta en el cubo de Hilbert. ¿Sí? Y entonces, pues va a ser G delta en R a la N, ¿no? Ahora sí. Creo que no hay nada. Eh, creo que ahora sí ya no hay nada mal que esté escrito aquí. Ahora, el E implica D, pues es más, de hecho también está fácil, ¿no?
Porque ahora lo que tienes que hacer es empezar con un encaje, como es esto, cerrado en el 0, 1, ¿no? Y obtener un encaje en el cubo de Hilbert, ¿no? Y entonces aquí lo que haces es decir, sea E1, ahora sí encaje cerrado, ahora sí cerrado, ¿no? Y como aquí lo que habría que argumentar es que como R es homeomorfo al, digamos, al intervalo 0, 1, al 0, no, al 0, 1, quiero que sea el 0, 1, pues existe un encaje, ¿no? Que se llama I del R a la N al cubo de Hilbert, ¿verdad? Y aquí a lo mejor de hecho es un poco más difícil, ¿no? Y eso no se los puse en los ejercicios, pero se puede probar que se los debía haber puesto, ¿no? Porque de hecho esto es un poco más difícil que la imagen de I a la... Ah, bueno, existe un encaje, pero a lo mejor debería decir un poco más, ¿no? Sí, a lo mejor debería decir un poco más, porque para que sea, porque de hecho este es más difícil que el anterior, nomás que no lo había visto bien. Sea y entonces aquí, fíjense, como R es homeomorfo al 0,1, sea, no sé, H un homeomorfismo, ¿sí? Y bueno, eso está medio feo. Tomen un homeomorfismo. Uh -huh. Y definimos I que va del R a la N al cubo de Hilbert por, o sea, si tú tomas I de X y tomas la coordenada N, ¿no? Porque va a quedar en el cubo de Hilbert, entonces lo que tienes que hacer es usar la función H, ¿verdad? H de X. Bueno, es la misma, ¿no? En el mismo, es la misma función en todas las coordenadas. ¿Sí? Entonces, se puede probar que I de Rn es G delta en el cubo de Hilbert. De hecho, les digo que de hecho, esto es un poco más difícil que el de arriba, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se los dejo de tarea moral porque pues, no lo escribí oficialmente en la tarea. Y entonces ahora sí, definimos E2, ¿no? Eh, que va a ser de X a Q, tal que E2 va a tomar, pues toman la composición de esos dos, ¿no? De E1 y luego de la I, ¿no? Y entonces aquí ya se puede probar que entonces se puede probar que E2 de X es G delta en Q, ¿no? Bueno, otra vez, como X es G delta, como X es cerrado en R a la N, entonces es G delta, ¿no? Entonces G delta de un G delta, pues es G delta, ¿no? Bueno, pues les digo, penúltimo de que es G delta en Q, pues básicamente lo que pueden hacer es que lo que pueden demostrar es que
El complemento lo pueden escribir como una unión numerable de cerrados. Bueno. Y entonces eso prueba casi todo, ¿no? Excepto falta. A ver, nada más voy a poner aquí falta. Falta regresarse, ¿no? O más bien falta, no es cierto, no falta regresarse. Falta de una cosa, ¿no? Chin. Ya falta un minuto para que se acabe, pero a ver, E y D ya son equivalentes, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces, esto se puede subir. A ver, ¿cómo era? Sí, el que es directo es E, implica, dejen ver cuál. E implica B, es directo. ¿Sí? Porque bueno, nada más voy a subir. Pues porque el E dice que hay un encaje un encaje cerrado en el R a la N, ¿no? Y el B dice que hay un encaje cerrado en algún espacio métrico completo, ¿no? Pues si lo tienes en R a la N, pues ese es tu espacio métrico completo, ¿no? Entonces, ese es el que es directo, ¿no? Y entonces ahora sí falta nada más, falta, ay, perdón, esto no me esperaba, falta poder bajar, ¿no? Que A, B y C, X separable, en X separable que A implica el D, digamos. Eso es lo que faltaría, ¿no? Entonces voy a subir otra vez hasta arriba. Ya casi acabo, ¿no? Nada más es decir que los primeros tres ya son equivalentes. El D y los últimos dos son equivalentes. Y ya sabemos que de arriba puedes subir abajo. Perdón, de abajo puedes subir arriba. Y falta ver que puedes bajar, ¿no? Entonces, fíjense, ya sabemos que si eres separable y completamente metrizable, bueno, ni siquiera necesitas el completamente metrizable. Hay un encaje en el cubo de Hilbert, pero falta ver que si X es completamente metrizable, hay un encaje G delta en el cubo de Hilbert, ¿no? Bueno, entonces para esto, pues es lo que sigue, ¿no? Justamente, y todavía no es tan fácil esto. Entonces, pues a eso vamos, ¿no? Entonces, por ahora nada más puedo decir que hacia eso vamos. No sé si tengan alguna pregunta antes de que deje de grabar. ¿Algún comentario? Bueno, ya los tengo que dejar ir, ¿verdad? Voy a dejar de grabar.